Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Mateo Ríos estaba sentado en la oficina de su casa, mirando el certificado de patente enmarcado en la pared. Patente 8742391, registrada hace 7 años. El invento que había salvado a Manufacturas Bustamante del borde de su primer colapso. Había estado tan orgulloso entonces, tan ansioso por demostrarle su valía a su suegro. Ahora, ese mismo certificado parecía una prueba de su propia ingenuidad. La casa estaba en silencio. María había llevado a Valeria a su cita con la terapeuta, la tercera de este mes. Su hija, al diablo la biología, no había sido la misma desde la comida familiar de hace 4 días. Tenía 12 años y se había encerrado en un baño durante 3 horas, llorando tan fuerte que se había enfermado. Todo porque su abuelo había señalado el piso junto a la puerta de la cocina, le había entregado un plato y le había dicho, los que no llevan nuestra sangre comen ahí. Ya conoces las reglas. Mateo había adoptado a Valeria cuando ella tenía 4 años, 2 años después de casarse con María. El padre biológico de la niña había sido el ex de María, un bueno para nada que había renunciado a sus derechos sin dudarlo. Mateo había sostenido a Valeria en sus brazos el día que se finalizó la adopción, prometiéndole que nunca más se sentiría indeseada. Le había fallado. Su teléfono vibró. Un mensaje del mismísimo Lorenzo Bustamante. Necesito discutir las proyecciones del 4º trimestre. Mañana 9 de la mañana en mi oficina. Mateo casi se echó a reír. El hombre tenía el descaro de convocarlo como a un empleado. Bueno, técnicamente era el director de innovación de Manufacturas Bustamante, un puesto que Lorenzo había creado para mantener a Mateo cerca y dependiente. El salario era excelente, el título impresionante, pero la realidad era que Mateo era un hombre mantenido. Sus diseños, sus patentes, sus ideas, todo era propiedad de Manufacturas Bustamante, todo era propiedad de Lorenzo. Sacó un diario de cuero del cajón de su escritorio, uno que guardaba desde sus días como estudiante de ingeniería en el TEC de Monterrey. Adentro había bocetos, cálculos y notas que abarcaban 15 años, incluyendo la documentación detallada de cada proyecto que había hecho para la empresa. Esto incluía los diseños originales del sistema de conectores hidráulicos que la había salvado la primera vez, y la patente del ensamblaje automatizado que la había salvado por segunda vez hace apenas 18 meses. Ambas veces, Lorenzo había estado desesperado. Ambas veces, Mateo había trabajado 70 horas a la semana para perfeccionar los diseños. Ambas veces, Lorenzo apenas le había dado las gracias antes de llevarse todo el crédito ante la junta y los inversores. Mateo abrió su laptop y buscó una carpeta que había etiquetado como archivo personal. Adentro había contratos, correos electrónicos y documentación técnica. Años de trabajo, años de salvar a una empresa que debió haber muerto 2 veces. ¿Y para qué? ¿Para que el hombre pudiera humillar a su nieta? María lo encontró allí 1 hora después, todavía mirando la pantalla. Ella tenía 38 años, 5 menos que Mateo, y el estrés de los últimos días le había marcado nuevas líneas alrededor de los ojos. ¿Cómo está ella?, preguntó Mateo. La doctora Karina dice que está procesando el trauma. Le pidió a Valeria que dibujara cómo se sintió en la comida. La voz de María se quebró. Se dibujó a sí misma como un perrito debajo de la mesa, con los pies de los otros niños pateándola. La mandíbula de Mateo se tensó tan fuerte que le dolieron los dientes. Voy a matarlo. Mateo, no literalmente, pero ya no puedo más. María, he dejado que tu padre nos pisotee durante años porque me pediste que mantuviera la paz, porque la familia es importante, porque es viejo y terco en sus formas. Se puso de pie, cerrando la laptop. Pero cuando lastima a nuestra hija, cuando la hace sentir como si fuera menos que un ser humano, hasta ahí llego. María se sentó en el borde de su escritorio, con las manos temblorosas. ¿Qué vas a hacer? Voy a enseñarle lo que pasa cuando muerdes la mano que te da de comer. Mateo la acercó a él, besando su frente. Confía en mí. Ella lo miró con esos ojos oscuros que lo habían cautivado por primera vez hace 17 años en una fiesta de la universidad. Siempre. Pero mi padre. Él es vengativo, Mateo. Si te vas contra él, vendrá tras de ti con todo. Que lo intente. La voz de Mateo era fría y segura.
Olvida quién construyó los pilares que sostienen su imperio. Veamos qué tan resistentes son cuando empiece a derribarlos. Esa noche, después de que Valeria se durmiera, Mateo tuvo una videollamada con su viejo amigo Diego Puente. Diego había sido su compañero de cuarto en el TEC de Monterrey y ahora dirigía un despacho boutique de abogados de patentes en Monterrey. Habían mantenido una relación cercana a lo largo de los años, tomando unas cervezas cada vez que Diego visitaba la capital. ¿Guardaste copias de todo?, preguntó Diego, revisando los archivos que Mateo le había enviado por correo encriptado. Cada boceto, cada iteración, cada prototipo fallido, mis libretas personales de la fase de desarrollo, fotografías con fecha y hora, y las presentaciones originales que le hice a Lorenzo antes de que se registraran las patentes. Mateo dio un sorbo a su whisky. Aprendí desde el principio a proteger mi trabajo. Solo que nunca pensé que necesitaría protección de mi propia familia. Diego soltó un silbido bajo. Esto es sólido, Mateo. Pero, ¿qué planeas exactamente? Lorenzo va a organizar una gala importante para inversores en 6 semanas. El cincuentenario de Manufacturas Bustamante. Ha estado cortejando a un conglomerado europeo para una adquisición. Estamos hablando de un trato de 7,150 millones de pesos 1-2. Su salida triunfal antes de la jubilación. Mateo abrió otro archivo en su pantalla. Planea presentar el legado innovador de la empresa para cerrar el trato. ¿Adivina de quién son las innovaciones de las que se llevará el crédito? Las tuyas. De todas y cada una. Pero aquí está el detalle, Diego. Nunca le cedí ciertas patentes preliminares a la empresa. El trabajo fundamental que hice antes de que Lorenzo y yo formalizáramos nuestro acuerdo, eso sigue siendo mío. Y en las 2 patentes que salvaron a su empresa, hay cláusulas en los acuerdos de cesión que él violó. Diego se inclinó hacia adelante, intrigado. A ver, ¿qué tipo de cláusulas? Cláusulas de atribución y cláusulas de capital. Se suponía que recibiría participación en las ganancias de cualquier producto que usara mis diseños. Se suponía que mi nombre aparecería en todas las patentes derivadas. El equipo legal de Lorenzo enterró el papeleo e ignoró los términos. Lo dejé pasar porque María me rogó que no causara problemas. La expresión de Mateo se endureció. Ya no más. Estás hablando de deshacer las cesiones de patentes. Eso podría destruir la adquisición. Esa es la idea. Toda la propuesta de Lorenzo a los compradores europeos se basa en el portafolio de tecnología patentada de Manufacturas Bustamante. Si puedo demostrar que la empresa en realidad no es dueña de las joyas de la corona. Mateo sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. El trato colapsa. Su legado se desmorona. Y él aprende lo que pasa cuando tratas a la gente como basura. Diego se quedó en silencio por un momento. Esto es nuclear, Mateo. También estarías quemando tu propia carrera. Mi carrera ya es rehén de Lorenzo. Tengo 43 años, Diego. He pasado una década haciendo rico a otro hombre mientras él trata a mi familia como sirvientes. Tengo ahorros suficientes para vivir 2 años y estoy cansado de tener miedo. Hizo una pausa. Pero más que eso, necesito que Valeria vea que no dejas que los abusivos ganen, que contraatacas cuando alguien intenta hacerte sentir pequeño. De acuerdo. Diego asintió lentamente. Déjame revisar los contratos a detalle. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Tendremos que presentar los recursos legales en el momento exacto, probablemente un día antes de la gala, para que no tenga tiempo de darle la vuelta con los inversores. ¿Qué hay de las patentes preliminares que nunca cediste? Esas son tu as bajo la manga. Si presentas las patentes de producción basadas en ese trabajo fundamental antes de que se cierre la adquisición, creas un reclamo legal que compite directamente por la tecnología. Los compradores europeos huirán despavoridos. Nadie quiere adquirir una empresa en medio de una disputa de propiedad intelectual. Mateo sintió que algo se asentaba en su pecho. Algo tranquilo, frío y seguro. Entonces, empecemos. Después de que terminó la llamada, caminó por el pasillo hasta la habitación de Valeria. Su hija estaba dormida, con el rostro aún hinchado de tanto llorar.
Sus paredes estaban cubiertas de dibujos, animales, flores, criaturas fantásticas. Quería ser artista algún día, o tal vez veterinaria. Era brillante, amable y creativa, y merecía un abuelo que viera su valor. Mateo se arrodilló junto a su cama y le apartó un mechón de cabello de la frente. Siento mucho haber dejado que te lastimara, cariño, susurró. Pero te prometo que nunca más te hará sentir pequeña. Ni a ti, ni a mí, ni a tu madre. Nunca más. A la mañana siguiente, Mateo se puso su mejor traje para la reunión con Lorenzo. Condujo hasta la sede de Manufacturas Bustamante, un reluciente edificio de cristal en la zona industrial que los diseños de Mateo habían pagado. La oficina principal de Lorenzo estaba en el último piso, con vista a las instalaciones de producción. Lorenzo Bustamante tenía 67 años, cabello plateado y rasgos afilados, con esa especie de presencia imponente que provenía de décadas de ser obedecido sin cuestionamientos. Apenas levantó la vista cuando Mateo entró. Cierra la puerta. Necesitamos hablar sobre la presentación para el Grupo Hoffman. El Grupo Hoffman, el conglomerado europeo. ¿Qué pasa con ellos? Quiero que prepares una demostración técnica de nuestros productos insignia, los conectores hidráulicos y el sistema de ensamblaje automatizado. Demuéstrales que no solo somos una manufacturera tradicional, que somos líderes en innovación. Lorenzo finalmente lo miró a los ojos. Hazme quedar bien, Mateo. Esta adquisición es mi fondo de jubilación. Mateo se sentó sin ser invitado. Hablemos primero de la comida familiar. La expresión de Lorenzo se endureció. Eso otra vez. María ya llamó llorando por el asunto. Le dije que la niña necesita entender la realidad. No es una Bustamante. La biología importa. Su nombre es Valeria y es mi hija. En papel, tal vez. Pero la sangre es la sangre, Mateo. Mis verdaderos nietos comieron en la mesa. Tu proyectito adoptado comió donde los proyectitos adoptados deben estar. Se recostó en su silla. Además, deberías estar agradecido de que tolere esta situación en primer lugar. No muchos hombres recibirían al bastardo de un extraño en la familia. Mateo sintió que una rabia incandescente lo invadía, pero mantuvo un tono de voz neutral. ¿Así es como la ves? ¿Como la bastarda de un extraño? Veo la realidad. Algo que tú siempre has sido demasiado sentimental para entender. La sonrisa burlona de Lorenzo se ensanchó. Ahora, sobre la presentación. ¿Aprendió su lugar? Preguntó Mateo en voz baja, repitiendo las palabras que Lorenzo le había enviado por mensaje al día siguiente de la comida. ¿Qué? Eso fue lo que me preguntaste por mensaje, ¿aprendió su lugar? Sonreíste con burla cuando lo dijiste, como si le estuvieras enseñando trucos a un perro. Lorenzo se encogió de hombros. Los niños necesitan límites. Está demasiado cómoda actuando como si perteneciera. Te hice un favor. De hecho, es mejor que aprenda ahora a que pase su vida con delirio sobre su estatus. Mateo se puso de pie, abotonándose el saco. Sus manos estaban firmes. Tienes razón en una cosa, Lorenzo. Es importante aprender cuál es tu lugar, y tú estás a punto de aprender el tuyo. Con permiso. Renuncio. Con efecto inmediato. Búscate a otro para quedar bien ante el Grupo Hoffman. La sonrisa burlona de Lorenzo desapareció. No puedes renunciar. Tienes contrato hasta el final del año fiscal. Lo sé. También sé que me demandarás por incumplimiento. Adelante. Mis abogados ya están preparando la contrademanda. Mateo se volvió hacia la puerta. Ah, y Lorenzo, tal vez quieras que tu equipo legal revise esos acuerdos de cesión de patentes que firmamos, en particular las cláusulas sobre atribución y compensación de capital. Creo que encontrarán material de lectura muy interesante. Salió antes de que Lorenzo pudiera responder, con el corazón latiéndole con fuerza, pero con paso seguro. Para cuando llegó a su auto, su teléfono ya estaba sonando. El nombre de Lorenzo parpadeaba en la pantalla. Mateo lo mandó al buzón de voz. La guerra había comenzado. 3 días después de renunciar,
Mateo recibió una carta certificada del Departamento Legal de Manufacturas Bustamante amenazando con una demanda por incumplimiento de contrato por 45 millones de pesos en daños 1-3. Se la entregó a Diego Puente, quien sonrió y presentó una contrademanda por 215 millones de pesos 1-3 por compensación de capital no pagada e infracción de patentes. La noticia se extendió por sus círculos sociales de inmediato. El teléfono de María no dejaba de sonar. Su madre Guillermina, su hermana Constanza e incluso su hermano Jacobo llamaron exigiendo saber qué creía Mateo que estaba haciendo. «Está intentando destruir a papá», había gritado Constanza durante una conversación particularmente desagradable. ¿Por qué? ¿Por una estúpida comida familiar? ¿Por tratar a nuestra hija como a un animal?, había respondido María, con voz temblorosa pero firme. Por una década de faltas de respeto que Mateo se tragó por mi bien. Esto no se trata de la comida. Se trata de decencia humana básica. Ahora, sentado en la oficina de Diego en Monterrey, Mateo revisaba los documentos legales con una fría satisfacción. Diego había reunido a un equipo de 3 asociados y habían pasado 72 horas armando su caso. La mesa de conferencias estaba cubierta de contratos, documentos de patentes y especificaciones técnicas. La cláusula de atribución es clara, explicó Diego, tocando una sección resaltada del contrato. Cualquier patente registrada utilizando tu trabajo fundamental debe incluirte como inventor principal. Manufacturas Bustamante ha registrado 14 patentes derivadas en los últimos 7 años. Tu nombre aparece exactamente en 0 de ellas. ¿Pueden argumentar que renuncié al requisito? No por escrito, que es lo que especifica el contrato. Cualquier modificación al acuerdo requiere el consentimiento por escrito de ambas partes. No tienen eso. Diego sacó otro documento. Mejor aún, la cláusula de compensación de capital establece que tienes derecho al 3% de las ganancias netas de cualquier producto que utilice tus diseños patentados. Esos son tanto los conectores hidráulicos como el sistema de ensamblaje automatizado. Entre los dos, han generado aproximadamente 1,520 millones de pesos en ganancias 1-3 en los últimos 5 años. Mateo hizo el cálculo rápidamente. Eso significa que me deben casi 46 millones de pesos, más intereses y multas por violación intencional de los términos del contrato. Estamos estimando unos 215 millones de pesos en total 1-3, sonrió Diego. Pero aquí está la parte realmente hermosa, tus patentes preliminares. Extendió 3 solicitudes de patentes sobre la mesa. Estos son los diseños fundamentales que desarrollaste antes de unirte a Manufacturas Bustamante. Presentaste patentes provisionales, pero nunca continuaste con las solicitudes completas porque Lorenzo te convenció de incorporar el trabajo al portafolio de la empresa. ¿Recuerdas? Mateo asintió. Dijo que sería más eficiente que fuéramos socios, ¿no? Pero nunca cediste oficialmente estas provisionales a la empresa. Todavía están a tu nombre y el periodo provisional no ha expirado si reclamamos desarrollo continuo. Diego señaló las fechas. Si presentamos solicitudes de patentes completas ahora, basándonos en estas provisionales, establecemos que tú eres el propietario de la tecnología fundamental de la que derivan todas las patentes actuales de Manufacturas Bustamante. Eso significaría que sus patentes están construidas sobre una base que no les pertenece. Exactamente. Y eso hace que todas y cada una de esas patentes sean vulnerables a ser impugnadas. El equipo de due diligence del grupo Hoffman verá una enorme disputa de propiedad intelectual sobre la tecnología central de la empresa. Nadie paga 7,150 millones de pesos 1-2 por una empresa que podría ni siquiera ser dueña de sus propios productos. Mateo se recostó, procesando las implicaciones. Era más devastador de lo que había esperado. ¿Cuándo presentamos todo? La gala es en 5 semanas. Presentamos las nuevas solicitudes de patentes y la demanda legal completa 3 días antes. Nos da el máximo impacto, pero no le da a Lorenzo tiempo para montar una defensa antes de la gran presentación. La expresión de Diego se volvió seria. Pero Mateo, necesitas entender lo que esto significa. No solo vas tras Lorenzo. Estás amenazando el sustento de 200 empleados de Manufacturas Bustamante. Si la adquisición fracasa, la empresa podría no sobrevivir. Toda la riqueza de la familia de tu esposa está atada a esto.
Lo sé, la voz de Mateo era pesada. No he pensado en otra cosa durante 3 días. Pero Lorenzo hizo esto, no yo. Yo construí la tecnología que salvó a su empresa 2 veces. Jugué bajo sus reglas, trabajé bajo sus condiciones y no pedí nada más que respeto para mi familia. Ni siquiera pudo darme eso. Si la empresa cae, es porque la construyó sobre trabajo robado y contratos rotos. Diego lo estudió durante un largo momento. De acuerdo. Entonces, quemémoslo todo. Esa noche, Mateo regresó a casa para encontrarla sitiada. El Mercedes de Guillermina Bustamante estaba estacionado en la entrada junto al BMW de Constanza. Adentro, podía escuchar voces alzadas, María defendiéndolo mientras su madre y su hermana lo atacaban. Está tirando todo por la borda por puro orgullo, estaba diciendo Guillermina. Lorenzo le dio una carrera, un lugar en esta familia, ¿y así es como nos paga? ¿Por exigir respeto básico para nuestra hija? La voz de María era aguda. ¿Por esperar ser compensado por su trabajo? Esa niña no es. Mateo entró en la sala y las 3 mujeres se voltearon hacia él. Guillermina Bustamante era una mujer elegante a mediados de sus 60, impecablemente vestida y tan fría como el mes de enero. Constanza, la hermana mayor de María, había heredado los rasgos afilados de su padre y su lengua aún más afilada. Miró a Mateo con abierto desprecio. Tienes que retirar esta demanda, dijo Guillermina sin preámbulos. Inmediatamente. Cualquiera que sea el punto que intentabas probar, ya lo hiciste. Ahora detente antes de que destruyas a esta familia. Yo no fui quien destruyó a esta familia, respondió Mateo con calma. Tu esposo hizo eso cuando obligó a mi hija a comer en el piso como a un perro. Ay, por favor, espetó Constanza. ¿De verdad vas a hundir el negocio de papá por el lugar donde cenó una niña? ¿Qué tan mezquino puedes ser? No se trata de la comida. Se trata de 10 años de faltas de respeto. Se trata del hecho de que le he hecho ganar millones a tu padre y ni siquiera puede tener la decencia básica con una niña de 12 años. Mateo dejó su maletín en el suelo. Y se trata de enseñarle a Valeria que no debes permitir que la gente te trate como si fueras menos que humano, sin importar quiénes sean. Los ojos de Guillermina se entrecerraron. Valeria. Esa niña te tiene comiendo de su mano. Ni siquiera es. No te atrevas, la voz de María cortó el ambiente en la habitación como una navaja. Ni se te ocurra terminar esa oración, madre. Solo estoy diciendo lo que todos piensan. En realidad no es hija de Mateo. No es una Bustamante. Y esta cruzada en la que él está metido va a lastimar a la gente que sí es familia. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él, pero cuando habló, su voz era inquietantemente tranquila. Déjame ser muy claro en algo, Guillermina. Valeria es mi hija en todo lo que importa. Estuve allí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. He pasado 12 años criándola, amándola, siendo su padre. Y si crees que la biología es lo único que hace a una familia, entonces tienes una definición muy triste y vacía de la palabra. Se volvió hacia Constanza. En cuanto al negocio de tu padre, yo lo construí. La tecnología que mantiene a flote a Manufacturas Bustamante en este momento, yo la diseñé. Las innovaciones que atrajeron al grupo Hoffman son mías. Así que cuando hables de mí hundiendo la empresa, recuerda que no habría empresa que hundir si yo no la hubiera salvado 2 veces. Firmaste contratos, replicó Constanza. Esas patentes le pertenecen a la empresa. Contratos que tu padre violó en múltiples ocasiones. Por eso mis abogados confían tanto en nuestro caso. Miró a Guillermina. Tu esposo tenía una opción. Pudo haber honrado sus acuerdos, tratado a mi familia con respeto, y todos se habrían ido felices. En cambio, eligió la crueldad. Ahora le toca enfrentar las consecuencias. Guillermina se puso de pie y recogió su bolsa. Estás cometiendo un error, Mateo. Lorenzo tiene amigos poderosos. No va a dejar que destruyas todo lo que ha construido. Que lo intente. Ya no le tengo miedo a tu esposo. Después de que se fueron, María se desplomó en el sofá, temblando. Mateo se sentó junto a ella, abrazándola.
Mi madre tiene razón en una cosa, dijo ella en voz baja. Esto se va a poner mucho más feo. Lo sé. Pero hemos estado viviendo en la fealdad durante años. Solo fingíamos que no. Le besó la cabeza. Si quieres que me detenga, si esto es demasiado. No. María lo miró, con los ojos enrojecidos pero decididos. Mi padre humilló a nuestra hija. Te ha faltado el respeto desde el día que nos casamos, y he sido demasiado débil para enfrentarlo. Pero se acabó. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. Valeria apareció en la puerta con su pijama puesto. ¿Estaba mi abuela aquí? Escuché gritos. Mateo extendió el brazo y Valeria se acurrucó entre ellos en el sofá. Sí, mi amor. Estaba aquí. ¿Ella también está enojada por lo de la comida? Está enojada por muchas cosas, pero ninguna es tu culpa. ¿Seguro? Ninguna de estas cosas es tu culpa. Le apretó los hombros. Los adultos están lidiando con problemas de adultos. Tú solo enfócate en tener 12 años, hacer tu tarea y dibujar tus cosas. Valeria se quedó callada por un momento. Papá, ¿estás en problemas por mi culpa? No, mi niña. Estoy en problemas porque finalmente hice lo que debía haber hecho hace años. Me enfrenté a un bravucón. Le levantó la barbilla para que pudiera ver su rostro. Y quiero que recuerdes esto, Valeria. Ser familia no se trata de la sangre. Se trata del amor, del respeto y de estar ahí el uno para el otro. Tu abuelo olvidó eso. Así que se lo estoy recordando al demandarlo. Mateo sonrió levemente. Al enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Que, a veces, las personas a las que lastimas pueden lastimarte de vuelta. Esa noche, después de que Valeria se durmiera, Mateo se quedó en su oficina mirando los documentos de las patentes esparcidos sobre su escritorio. Diego le había enviado los archivos formales. Estaban listos para presentarse, solo esperaban su aprobación final. Una vez que diera la orden, no habría marcha atrás. Lorenzo conocería la magnitud de lo que se avecinaba y la pelea escalaría más allá de lo que habían visto hasta ahora. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Jacobo Bustamante. Necesitamos hablar mañana, 2 de la tarde Starbucks de Reforma. Ven solo. Jacobo era el hermano menor de María, de 35 años, y trabajaba como vicepresidente de operaciones de Manufacturas Bustamante. A diferencia de Constanza, que veneraba a su padre, Jacobo siempre había sido más independiente. Nunca había sido particularmente cálido con Mateo, pero tampoco había sido hostil. En su mayoría, se había mantenido neutral en los conflictos familiares. Mateo le respondió, ahí estaré. A la tarde siguiente, Mateo llegó al Starbucks y encontró a Jacobo esperándolo en una mesa del rincón. El hermano de María tenía los rasgos afilados de su padre, pero los ojos oscuros de su madre. Se veía exhausto, con la corbata aflojada y el cabello despeinado. Gracias por venir, dijo Jacobo cuando Mateo se sentó. No estaba seguro de que lo harías. Tenemos que hablar. Te escucho. Jacobo se pasó una mano por el cabello. Mira, no estoy aquí para defender lo que hizo papá en la comida. Eso estuvo mal. Valeria no se merecía eso. Pero, Mateo, esta demanda. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Lo entiendo perfectamente. Tu padre me robó mi trabajo y violó nuestros contratos. Lo estoy haciendo responsable. Estás destruyendo a la empresa. Los abogados del grupo Hoffman ya están haciendo preguntas sobre la disputa de las patentes. Si presentas esas nuevas solicitudes que Diego está preparando, el trato está muerto. Jacobo se inclinó hacia adelante. 200 personas perderán sus empleos. Toda mi carrera se hará humo. El fondo de jubilación de mis padres se evapora. ¿Y para qué? Por venganza. Por justicia, corrigió Mateo. Hay una diferencia. ¿La hay? Porque desde donde estoy sentado, estás arrasando con todo por una comida familiar. La expresión de Mateo se endureció. No fue una comida familiar, Jacobo.
Fue la humillación sistemática de una niña. Y no fue un incidente aislado. Fue la culminación de 10 años en los que tu padre trató a mi familia como si estuviéramos por debajo de él, como si debiéramos estar agradecidos por las obras de su mesa. Así que le vas a quitar todo. Voy a tomar lo que es mío. El reconocimiento por mi trabajo, la compensación que se me debe, las patentes que deberían llevar mi nombre. Mateo hizo una pausa. Si eso destruye su empresa, entonces su empresa fue construida sobre una base de robo. Eso es culpa suya, no mía. Jacobo se quedó en silencio durante un largo momento, mirando fijamente su café. ¿Y si pudiera conseguir que papá se disculpe? Una verdadera disculpa para Valeria y para ti. ¿Y si reestructuramos tu paquete de compensación? Darte el capital que debiste haber recibido, poner tu nombre en las patentes. ¿Retirarías la demanda? ¿Puedes cumplir con eso? ¿De verdad puedes lograr que Lorenzo se disculpe y admita que se equivocó? El silencio de Jacobo fue suficiente respuesta. Eso pensé, dijo Mateo. Tu padre preferiría perderlo todo antes que admitir que cometió un error. Así que no, Jacobo, no me interesan las negociaciones. Esto ya pasó el punto en el que se puede arreglar con una disculpa y un cheque. Entonces no eres mejor que él. Estás usando tu influencia para lastimar a la gente, justo como lo acusas de hacer. Mateo se puso de pie, abotonándose el saco. La diferencia es que yo estoy lastimando a personas que se lo merecen. Tu padre tuvo todas las oportunidades del mundo para tratar a mi familia con respeto básico. En cambio, eligió la crueldad. Ahora le toca aprender lo que eso cuesta. ¿Te vas a arrepentir de esto? Tal vez. Pero al menos podré mirar a mi hija a los ojos y decirle que peleé por ella. ¿Puede tu padre decir lo mismo? Mientras Mateo salía del Starbucks, su teléfono sonó. El nombre de Diego Puente parpadeaba en la pantalla. Dime, contestó Mateo. Tenemos un problema. El equipo legal de Lorenzo acaba de presentar una moción para una orden judicial preliminar tratando de bloquear tus nuevas solicitudes de patentes. Están argumentando que cualquier trabajo que hiciste mientras estabas empleado por Manufacturas Bustamante es propiedad de la empresa, incluyendo las provisionales. ¿Pueden ganar eso? Es un argumento frágil, pero podrían conseguir que un juez retrase las presentaciones hasta que resolvamos de quién son. Eso podría empujarnos más allá de la fecha límite del grupo Hoffman. Diego hizo una pausa. Pero hay algo más. Recibí una llamada del abogado principal de Lorenzo. Quieren llegar a un acuerdo. Mateo dejó de caminar. ¿Cuáles son los términos? Retirarán la demanda por incumplimiento de contrato en tu contra. Te pagarán 54 millones de pesos en compensación atrasada 1-3. Agregarán tu nombre a las patentes derivadas de ahora en adelante, y Lorenzo emitirá una disculpa formal para ti y para Valeria. A cambio, retiras tu demanda, no presentas las nuevas patentes y firmas un acuerdo de confidencialidad, que te prohíbe hablar públicamente de todo esto. Era casi todo lo que Mateo había pedido. Compensación financiera, reconocimiento por su trabajo, una disculpa. En papel, era una victoria, pero algo en ello se sentía vacío, calculado. ¿Cuál es la trampa? La disculpa sería en privado. Ningún reconocimiento público de haber actuado mal. Y el NA significa que no puedes decirle a nadie, incluyendo al grupo Hoffman, sobre la disputa de patentes o los términos del acuerdo. Ahí estaba. Lorenzo salvaría las apariencias, mantendría intacta su reputación y cerraría el trato de adquisición. Le pagaría a Mateo y enterraría la verdad. Ante el mundo, Lorenzo Bustamante seguiría siendo el brillante empresario industrial que construyó un imperio manufacturero. Mateo sería solo una nota al pie, silenciada por un acuerdo de confidencialidad. No, dijo Mateo. Absolutamente no. Mateo, 54 millones de pesos 1-3 es mucho dinero, y obtendrías el reconocimiento que mereces, al menos en los registros de las patentes. El reconocimiento privado no significa nada. Mi hija necesita ver que enfrentarse a los bravucones funciona. Que la verdad importa. Si acepto este trato, lo único que le estaré enseñando es que los hombres ricos pueden comprar su salida para no enfrentar las consecuencias. Mateo comenzó a caminar de nuevo, con paso firme.
Diles que procederemos con el plan original. Presentaremos los documentos en 3 días. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Esa noche, Mateo se sentó con Valeria en la mesa de la cocina mientras ella trabajaba en un dibujo. Era un retrato de la familia, Mateo, María y Valeria juntos, rodeados de flores y pájaros. En la esquina, había dibujado una pequeña figura de espaldas a ellos. ¿Quién es ese?, preguntó Mateo señalando. El abuelo. No tiene derecho a estar en el dibujo principal porque es malo. Valeria coloreó otra flor, sacando un poco la lengua en señal de concentración. ¿Está mal? No lo quiero en mi dibujo. No, mi amor. Es tu dibujo. Tú decides quién pertenece a él. La tía Constanza llamó a mamá hoy. Las escuché pelear. Dijo que yo estoy causándole problemas a la familia. Mateo dejó su café, dándole toda su atención a Valeria. Escúchame con atención, ¿de acuerdo? Tú no estás causando problemas. Los adultos tienen problemas que no tienen nada que ver contigo. Tú tienes 12 años. Tu único trabajo es ser una niña. Pero si yo no hubiera sido adoptada. Detente ahí. Mateo giró su silla para que quedara frente a él directamente. Si no hubieras sido adoptada, no serías mi hija. Y ser tu papá es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Entiendes? No hay ninguna versión de mi vida que sea mejor que esta donde me toca ser tu padre. A Valeria se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad? De verdad. Y si tu abuelo no puede ver lo increíble que eres, esa es su pérdida, no la tuya. La atrajo en un abrazo. Algunas personas se encierran tanto en sus propias ideas de cómo deberían ser las cosas que no pueden ver lo que tienen justo enfrente. Tu abuelo es una de esas personas. Pero eso no hace que su opinión sea la correcta, y no te hace a ti menos valiosa. ¿Qué va a pasar con la demanda y todo eso? Mateo consideró cuánto debía decirle. Tenía 12 años, la edad suficiente para entender las consecuencias, pero lo bastante joven como para no tener que cargar con los problemas de los adultos. La verdad, no lo sé exactamente. Pero sé que estoy luchando por lo que es correcto. Y a veces luchar por lo que es correcto es difícil y da miedo, pero lo haces de todos modos. Porque la alternativa es dejar que las personas malas se salgan con la suya haciendo cosas malas. ¿Tienes miedo? Un poco. Pero sobre todo estoy enojado, que es diferente. Y estoy decidido. Le apretó los hombros. Tu abuelo pensó que podía tratarnos como quisiera porque lo necesitábamos. Olvidó que a veces las personas a las que subestimas son las que más pueden lastimarte. Ahora lo está descubriendo. Espero que ganes, papá. Yo también, mi niña. Yo también. Las siguientes 2 semanas pasaron como un torbellino de maniobras legales y guerra familiar. Los abogados de Lorenzo presentaron moción tras moción intentando retrasar las solicitudes de patentes. Diego y su equipo trabajaron jornadas de 18 horas respondiendo a cada documento. Mientras tanto, la familia Bustamante volcó toda su atención en presionar a Mateo para que llegara a un acuerdo. Guillermina se presentó en la casa 3 veces más, cada visita más hostil que la anterior. Constanza le enviaba a María correos largos y llenos de culpa sobre la lealtad familiar y el perdón. Incluso Jacobo lo intentó de nuevo, esta vez ofreciéndole a Mateo un puesto en la junta directiva si retiraba la demanda. Mateo rechazó todos los intentos. El estrés le estaba pasando factura a María. Había dejado de responder a las llamadas de su madre y el distanciamiento claramente le pesaba. Mateo la encontró llorando en su habitación una noche, sosteniendo su teléfono. Constanza dice que tengo que elegir, susurró. ¿La familia o tú? Dice que si destruyes la empresa de papá, nunca me lo perdonarán. Mateo se sentó junto a ella, tomándole el teléfono y haciéndolo a un lado. Entonces no te perdonarán. Pero María, esto no se trata de elegir bandos. Esto se trata de negarse a aceptar el abuso. Tu padre tuvo la opción cada día durante 10 años de tratarnos con respeto. Eligió no hacerlo. Ahora enfrenta las consecuencias y tu familia está intentando hacerte sentir culpable por no detenerlas. Aún así,
son mi familia. También lo somos Valeria y yo. Y nosotros somos a los que han lastimado. Nosotros somos los que necesitamos que nos apoyes. María se secó los ojos, asintiendo. Lo sé. Sé que tienes razón. Es solo que... Nunca pensé que llegaría a esto. Que tendría que perderlos a ellos para protegerte a ti. Y a Valeria. No los estás perdiendo. Ellos están eligiendo alejarse en lugar de responsabilizar a tu padre. Hay una diferencia. La acercó a él. Pero si deciden alejarse, estaremos bien. Nosotros tres construiremos nuestra propia familia, nuestras propias tradiciones. No necesitamos personas que nos hagan sentir pequeños. 2 días antes de que venciera el plazo para presentar las patentes, Mateo recibió una visita inesperada. Santiago Reyes estaba en la puerta de su casa, con maletín en mano. Santiago era el director financiero, CFO, de Manufacturas Bustamante, un hombre cauto de unos 50 y tantos años que siempre había sido profesional con Mateo, aunque no exactamente amistoso. Señor Reyes, dijo Mateo, sorprendido. Esto es inesperado. ¿Puedo pasar? Creo que querrá escuchar lo que tengo que decir. Mateo lo guió a la oficina de su casa, cerrando la puerta detrás de ellos. Santiago se sentó sin ser invitado, abriendo su maletín y sacando una carpeta. Estoy aquí a título no oficial, dijo cuidadosamente. Lorenzo no sabe que estoy aquí, y me gustaría que siguiera siendo así. Lo escucho. He sido el CFO de Manufacturas Bustamante durante 12 años. En ese tiempo, he visto a Lorenzo tomar muchas decisiones, algunas buenas, otras cuestionables. Pero esta situación con usted es la primera vez que lo veo genuinamente en pánico. Santiago abrió la carpeta revelando los estados financieros. El trato con el grupo Hoffman vale 7,150 millones de pesos 12. La participación personal de Lorenzo le dejaría 3,220 millones de pesos 12 limpios después de impuestos. Es su jubilación, su legado, todo. Estoy al tanto. De lo que quizás no esté al tanto es que si este trato fracasa, la empresa está acabada. Hemos estado operando bajo la suposición de la adquisición durante los últimos 6 meses. Hemos asumido deudas, hecho inversiones estratégicas, e incluso dejamos que algunos contratos caducaran porque asumimos que el grupo Hoffman traería sus propias relaciones con proveedores. Santiago empujó los estados financieros a través del escritorio. Si el trato muere, nos enfrentamos a la bancarrota en el lapso de 1 año, tal vez antes. Mateo examinó los documentos. Los números eran peores de lo que había esperado. ¿Por qué me cuenta esto? Porque 200 personas van a perder sus empleos si presenta esas solicitudes de patentes. Personas que no tuvieron nada que ver con lo que Lorenzo le hizo a su hija. Personas buenas con familias e hipotecas e hijos en la universidad. Santiago se inclinó hacia adelante. No le estoy pidiendo que perdone a Lorenzo. Le estoy pidiendo que considere si su venganza vale la pena como para destruir vidas inocentes. ¿Mi venganza? Querrá decir la aplicación de los contratos legales que Lorenzo violó. Llámelo como quiera. El resultado es el mismo. Santiago se puso de pie, dejando la carpeta sobre el escritorio. Sé que está enojado. Tiene todo el derecho de estarlo, pero tiene que haber un punto medio aquí. Una forma de hacer responsable a Lorenzo sin reducir a cenizas a toda la empresa. Después de que Santiago se fue, Mateo se sentó a solas con los estados financieros. Sabía intelectualmente que la empresa saldría perjudicada, pero ver los números lo hizo real. 200 empleados, familias dependiendo de esos salarios, vidas arruinadas. Por primera vez, se coló la duda. ¿Estaba siendo justo o simplemente vengativo? ¿Había alguna diferencia significativa? Su teléfono sonó. Diego Puente. Estamos listos para presentar mañana por la mañana, dijo Diego. Las solicitudes de patentes están finalizadas y tenemos la demanda legal lista para enviarse. Una vez que las enviemos, no hay marcha atrás. Lo sé, Diego. ¿Estás dudando? Santiago Reyes vino a verme hoy, me mostró las finanzas de Manufacturas Bustamante. Si matamos el acuerdo con Hoffman, la empresa se hunde.
Diego se quedó en silencio por un momento. Pensé que ese era el punto. El punto era hacer responsable a Lorenzo, hacerle enfrentar las consecuencias. Pero que 200 personas pierdan su trabajo, ese es un daño colateral con el que no estoy seguro de poder vivir. Entonces, ¿qué quieres hacer? Mateo miró los estados financieros, luego los documentos de patentes en su escritorio y, finalmente, la foto de Valeria en su estantería. Estaba sonriendo en la foto, con los brazos alrededor de su cuello, tomada en su última fiesta de cumpleaños antes de la comida fatídica, antes de que todo se desmoronara. Quiero hablar con Lorenzo, dijo Mateo por fin. Una vez más cara a cara. Sin abogados. Esa es una pésima idea. Cualquier cosa que digas podría ser usada en tu contra. No me importa. Necesito mirarlo a los ojos y darle una última oportunidad para hacer lo correcto. Si se niega, presentamos los papeles. Pero necesito saber que intenté todo. Mateo le envió un mensaje de texto a Lorenzo esa noche. Necesitamos hablar. Solo tú y yo. Mañana a las 7 de la mañana en el Parque Chapultepec. La respuesta llegó 20 minutos después. Está bien. A la mañana siguiente, el amanecer fue frío y gris, con una densa niebla proveniente del lago. El Parque Chapultepec estaba casi vacío, solo con algunos corredores y personas paseando a sus perros. Mateo llegó primero y se sentó en una banca con vista al agua. Lorenzo apareció exactamente a las 7 de la mañana, usando un abrigo grueso y cargando un termo con café. Se sentaron en silencio durante un largo momento. Dos hombres que alguna vez habían sido familia, ahora enemigos preparándose para la guerra. Estás cometiendo un error, dijo Lorenzo por fin. Esta cruzada tuya. Te va a costar todo. Ya me costó todo lo que me importaba. Mi dignidad, el sentido de seguridad de mi hija, 10 años de mi vida invertidos en hacerte rico. Mateo se volteó para mirarlo. Pero estoy aquí para ofrecerte una salida. Una última oportunidad para terminar con esto antes de que nos destruya a los dos. La expresión de Lorenzo era recelosa. Te escucho. Primero, te disculpas públicamente con Valeria. Nada de declaraciones privadas ni conversaciones a puerta cerrada. Te paras frente a toda la familia en tu gala de aniversario y reconoces lo que hiciste. Le dices a todos que es tu nieta, que te equivocaste al tratarla como menos que a tus otros nietos, y que lo sientes. ¿Quieres que me humille frente a nuestros inversores? Quiero que digas la verdad. Hay una diferencia. La voz de Mateo era fría. Segundo, Manufacturas Bustamante honra los términos originales del contrato. Recibo los 215 millones de pesos 1,3 de compensación que se me deben. Mi nombre va en todas las patentes que usan mis diseños. Y de ahora en adelante, cualquier trabajo que haga será debidamente atribuido y compensado. Tú renunciaste. No vas a hacer más trabajo. Tercera condición, no renuncio. Me quedo como director de innovación, pero con verdadera autoridad. Reporto directamente a la junta directiva, no a ti. Y tengo poder de veto sobre cualquier decisión que involucre mis patentes o diseños. La mandíbula de Lorenzo se tensó. ¿Quieres que renuncie al control de mi propia empresa? Quiero que reconozcas que dejó de ser únicamente tu empresa en el momento en que la construiste sobre mis innovaciones. Esas 3 condiciones no son negociables. Acéptalas y no presento las nuevas patentes. El trato con Hoffman se cierra. Todos ganan. ¿Y si me niego? Mateo se puso de pie, abotonándose el abrigo contra el frío. Entonces presento los documentos a las 9 de la mañana. Las solicitudes de patentes crearán un atolladero legal que matará la adquisición. Manufacturas Bustamante colapsará dentro de un año y tú perderás todo. Tu legado, tu jubilación, tu reputación, y me aseguraré de que todos sepan exactamente por qué pasó. Porque valoraste más tu orgullo que a tu empresa, a tus empleados o a tu familia. Lorenzo también se puso de pie, con la cara roja de ira. Eres un hijo de perra engreído. ¿Crees que me vas a dar una lección? Solo estás demostrando que eres tan mezquino y vengativo como todos decían que eras. ¿Mezquino? Tu hija, nuestra hija María,
te rogó durante años que trataras a Valeria con respeto. Te pedí en privado múltiples veces que honraras nuestros contratos y reconocieras mis aportaciones. Ignoraste todo eso porque pensaste que yo te necesitaba más de lo que tú me necesitabas. La voz de Mateo era afilada ahora, cortante. Te equivocaste. Y ahora vas a aprender lo que pasa cuando maltratas a las personas que te sostienen. Construí esa empresa desde cero. Y la salvé de la nada 2 veces. Pero ni siquiera podías admitir eso, ¿verdad? Tenías que llevarte todo el crédito, pasearte por ahí como si fueras un genio industrial mientras yo hacía el verdadero trabajo en las sombras. Mateo dio un paso más cerca, clavando la mirada en los ojos de Lorenzo. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a ir a tu casa y vas a pensar muy cuidadosamente sobre tus opciones. Tienes hasta las 8:30 de la mañana para llamarme con tu respuesta. Si no sé nada de ti para entonces, presento la demanda y tu imperio se desmorona. Estás fanfarroneando. No destruirás 200 empleos solo por rencor. Ponme a prueba. Ve qué pasa cuando me subestimas una vez más. Mateo se alejó sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes. Detrás de él, pudo escuchar a Lorenzo gritando algo, pero las palabras se perdieron con el viento. No importaba. Las líneas estaban trazadas. La decisión era de Lorenzo. Condujo a casa a través de las calles con niebla, mirando el reloj. 7:47 de la mañana. Su teléfono seguía en silencio. En casa, María estaba preparando el desayuno mientras Valeria se alistaba para ir a la escuela. Todo se veía tan normal, tan pacífico. En 43 minutos, todo podría explotar. ¿Y bien? Preguntó María en voz baja, entregándole un café. Le di las condiciones. Ahora esperamos. Se sentaron a la mesa de la cocina viendo cómo pasaban los minutos. 8 de la mañana, 8:15 de la mañana. Todavía nada. El teléfono de Mateo estaba entre ellos como una bomba esperando a detonar. A las 8:23 de la mañana, el teléfono sonó. El nombre de Lorenzo Bustamante apareció en la pantalla. Mateo contestó, poniéndolo en altavoz para que María pudiera escuchar. Sí. Tú ganas. La voz de Lorenzo sonó tensa, controlada, pero Mateo podía escuchar la rabia hirviendo por debajo. Emitiré la disculpa en la gala. Obtendrás tu compensación de capital y el reconocimiento en las patentes, y podrás tener tu puesto de vuelta con la autoridad que exigiste. Las 3 condiciones, sin modificaciones. Las 3. Pero entiende algo, Mateo. Esto ya no nos hace familia. Esto no nos hace amigos. Me has extorsionado, simple y llanamente, y nunca lo olvidaré. Bien. Recuérdalo cada vez que pienses en tratar a alguien como si fuera desechable. Mateo hizo una pausa. La disculpa a Valeria tiene que ser sincera, Lorenzo. Si te subes ahí arriba y das un discurso corporativo lleno de evasivas, cancelaré el trato y presentaré las patentes de todas formas. ¿Entiendes? Entiendo. Entonces tenemos un acuerdo. Le pediré a Diego que redacte los términos hoy. Firmamos mañana. Lorenzo colgó sin decir una palabra más. Mateo soltó el teléfono, con las manos temblando ligeramente. María le agarró la mano, apretándola con fuerza. Lo hiciste, susurró ella. Dios mío, de verdad lo lograste. La pelea aún no ha terminado. Todavía tenemos que superar la gala, y no confío en que tu padre cumpla su palabra sin testigos. Mateo volvió a sacar su teléfono, escribiéndole a Diego, aceptó. Necesito los documentos del acuerdo lo antes posible. Asegúrate de que el requisito de la disculpa sea inquebrantable, público, específico y verificable. Valeria bajó las escaleras con su mochila, lista para ir a la escuela. Miró las caras de sus padres, leyendo la tensión. ¿Pasó algo? ¿Algo bueno? Mateo la atrajo para darle un abrazo. El abuelo y yo llegamos a un acuerdo. Te va a pedir perdón en su gran fiesta de la próxima semana. ¿De verdad? ¿En serio va a pedir perdón? Más le vale, o lo pierde todo.
Valeria procesó esto y luego lo abrazó más fuerte. Estoy orgullosa de ti, papá, por haberte enfrentado a él. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él, pero era una ruptura buena, del tipo que deja entrar la luz. Yo también estoy orgulloso de ti, mi amor. Por ser tan fuerte a través de todo esto. Las siguientes 3 semanas fueron tensas, pero productivas. Diego redactó un acuerdo de 30 páginas que detallaba cada una de las demandas de Mateo. Los abogados de Lorenzo intentaron debilitar el requisito de la disculpa, pero Mateo rechazó todas las modificaciones. O era pública, específica y sincera, o el trato se cancelaba. Manufacturas Bustamante emitió un comunicado de prensa anunciando el rol expandido de Mateo como director de innovación, reportando directamente a la junta directiva. Santiago Reyes llamó personalmente para agradecerle a Mateo por encontrar una solución que salvó a la empresa. Incluso Jacobo se acercó, admitiendo a regañadientes que el acuerdo era probablemente el mejor resultado que cualquiera pudiera haber esperado. Pero el verdadero drama llegaría en la gala de aniversario, donde Lorenzo tendría que enfrentarse a su familia, a sus inversores y a los ejecutivos del grupo Hoffman mientras reconocía públicamente sus errores. Mateo conocía al hombre lo suficientemente bien como para saber que esto sería lo más difícil que Lorenzo habría hecho en su vida. Bien. La noche anterior a la gala, Mateo estaba en su armario intentando elegir un traje. María se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. ¿Estás nervioso por mañana? Aterrorizado. Tu padre todavía podría encontrar una manera de distorsionar la disculpa o echarse para atrás en el último minuto. No lo hará. Sabe que cumplirás tu amenaza. Ella apoyó la cabeza en su espalda. Gracias por pelear por nosotras. Sé que te costó mucho. Todavía no se acaba. Aún tenemos que sobrevivir a la noche de mañana. Lo sé. Pero Mateo, pase lo que pase mañana, quiero que sepas que nunca me he sentido más orgullosa de ser tu esposa. Te enfrentaste a mi padre cuando nadie más lo habría hecho. Le mostraste a Valeria lo que significa tener principios. Eso importa más que cualquier empresa o cualquier cantidad de dinero. Mateo se volteó, atrayéndola hacia él. Te amo. Yo también te amo. Ahora, elige un traje. Vas a querer verte bien cuando veas a mi padre tragarse su orgullo frente a 200 personas. La gala de aniversario se celebró en el Hotel Gran Fiesta Americana, un recinto palaciego con candelabros de cristal y pisos de mármol. Mateo llegó con María y Valeria, los 3 vestidos impecablemente. Valeria llevaba un vestido azul oscuro que María le había comprado especialmente para la ocasión, y Mateo se había asegurado de que entendiera que asistiría como su hija, como una igual, sentada con ellos en la mesa principal. El salón de baile estaba lleno de empleados de Manufacturas Bustamante, inversores y los ejecutivos del grupo Hoffman que habían volado desde Alemania. Lorenzo estaba cerca del bar, platicando animadamente con los europeos, interpretando el papel del anfitrión perfecto. Captó la mirada de Mateo al otro lado del salón, y su expresión se endureció antes de darse la vuelta. Guillermina se acercó con Constanza a cuestas. Vaya, dijo con frialdad, llegó el héroe conquistador. Espero que estés satisfecho contigo mismo, Mateo. Todavía no. Pregúntame de nuevo en 1 hora. Has humillado a esta familia. Espero que lo sepas. María se interpuso entre ellas. No, madre. Papá humilló a esta familia cuando obligó a mi hija a comer en el piso. Mateo solo está haciéndolo asumir su responsabilidad. La cena procedió con una formalidad insoportable. Mateo se sentó en la mesa principal con María y Valeria, posicionados deliberadamente donde todos pudieran verlos. Durante la comida, observó a Lorenzo moverse por el salón, lleno de encanto y confianza. Pero Mateo podía ver la tensión en los hombros del hombre. La forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Finalmente, después de que sirvieron el postre, Lorenzo se acercó al micrófono al frente del salón. Las conversaciones se apagaron mientras todos dirigían su atención al escenario. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos para celebrar el 50º de Manufacturas Bustamante. Ha sido un viaje increíble y estoy orgulloso de compartirlo con todos ustedes. Se lanzó a dar un discurso sobre la historia de la empresa, sus innovaciones y su futuro.
Mateo escuchaba con impaciencia creciente, preguntándose si Lorenzo encontraría la manera de zafarse de la disculpa. Pero entonces Lorenzo hizo una pausa y su expresión cambió. Antes de continuar con la celebración, hay algo de lo que necesito hablar. Algo personal que ha estado pesando sobre mí. Miró directamente a la mesa de Mateo. Hace 3 semanas, durante una comida familiar, cometí un error terrible. Traté a mi nieta Valeria con crueldad y falta de respeto. Le dije que no era digna de sentarse en la mesa familiar porque no llevaba mi sangre. Un murmullo recorrió a la multitud. La mano de Valeria encontró la de Mateo debajo de la mesa, apretándola con fuerza. Lorenzo continuó, con la voz tensa pero clara. Me equivoqué. De una manera completa e inexcusable. La familia no se trata de biología. Se trata de amor, compromiso y de estar ahí el uno para el otro. Valeria es mi nieta en todos los sentidos que importan. Y le fallé. Le fallé a sus padres, a mi hija María y a mi yerno, Mateo. Y me fallé a mí mismo al dejar que el orgullo y las ideas anticuadas nublaran mi juicio. Hizo una pausa, y Mateo pudo ver la lucha interna que se reflejaba en el rostro del hombre. Le estaba matando admitir su debilidad frente a sus empleados e inversores. Bien. Valeria, si puedes escucharme, lo siento muchísimo. Te mereces algo mejor que la forma en que te traté. Eres una joven brillante, talentosa y maravillosa, y debí haber reconocido eso desde el principio. Espero que algún día puedas perdonarme. Los ojos de Lorenzo se posaron en Mateo. Y con Mateo tengo una disculpa aún mayor. Durante 10 años, ha sido la columna vertebral de la innovación de esta empresa. La tecnología que nos salvó de la bancarrota 2 veces provino de su brillante mente y su trabajo incansable. Debí haber reconocido eso públicamente hace mucho tiempo. Debí haber honrado nuestros acuerdos, reconocido sus contribuciones y tratado con el respeto que se ganó. En cambio, me llevé el crédito por su trabajo y lo hice sentir como un subordinado en lugar de un socio. Eso termina hoy. Sostuvo una placa que había estado sobre el podio. Este es el premio a los fundadores de Manufacturas Bustamante, otorgado a individuos cuyas contribuciones moldearon fundamentalmente a esta empresa. El primer receptor es Mateo Ríos, cuyas innovaciones en sistemas hidráulicos y manufactura automatizada han definido el éxito de Manufacturas Bustamante durante la última década. Mateo, ¿podrías acompañarme en el escenario? Mateo se puso de pie lentamente, agudamente consciente de que cada ojo en la habitación estaba sobre él. Caminó hacia el escenario y Lorenzo le entregó la placa. De cerca, Mateo podía ver el odio en los ojos de Lorenzo, apenas oculto por la sonrisa forzada. Pero lo había logrado. Se había disculpado públicamente, había reconocido el trabajo de Mateo y se había humillado frente a todos los que importaban. Los términos del acuerdo se habían cumplido. Gracias, Lorenzo, dijo Mateo frente al micrófono, su voz resonando por todo el salón. Esto significa mucho. No solo el premio, sino el reconocimiento. Miró hacia la multitud. Quiero que todos aquí sepan que a pesar de nuestras diferencias, Lorenzo Bustamante construyó algo extraordinario con esta empresa, pero no lo hizo solo. Nadie lo hace. El éxito siempre es un esfuerzo de equipo, y estoy orgulloso de ser parte de ese equipo. Era más compasión de la que Lorenzo merecía, pero Mateo ya había dejado claro su punto. Los aplausos que siguieron fueron genuinos, y cuando Mateo regresó a su mesa, vio a Valeria sonriéndole, radiante de orgullo. El resto de la noche transcurrió sin problemas. Los ejecutivos del grupo Hoffman parecían satisfechos con lo que habían presenciado. Una reconciliación familiar, una exhibición de cultura y valores corporativos. Interpretarían toda la escena como una demostración de que Lorenzo era lo suficientemente grande como para admitir sus errores y honrar a su equipo. Nunca sabrían que fue una extorsión respaldada por amenazas legales. Mientras la gala terminaba, Santiago Reyes se acercó a la mesa de Mateo. Eso estuvo bien hecho, dijo en voz baja. De parte de ambos. Podrían haberse destruido mutuamente, pero encontraron una forma de avanzar. Ya veremos si dura, respondió Mateo. Lorenzo y yo no somos amigos. No vamos a tener cálidas fiestas familiares, pero con suerte podremos coexistir profesionalmente. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir.
Santiago miró a Valeria, que estaba hablando animadamente con María sobre los postres. Para lo que valga la pena, creo que hizo lo correcto. Esa niña se merece algo mejor que lo que le pasó. Después de que Santiago se fue, apareció Jacobo. El hermano de María parecía incómodo, con las manos en los bolsillos. ¿Puedo hablar contigo solo un minuto? Salieron al balcón que tenía vista a las luces de la ciudad. Jacobo se apoyó en el barandal, sin mirar a Mateo a los ojos. Yo también te debo una disculpa. Cuando presentaste la demanda por primera vez, pensé que estabas siendo vengativo, mezquino. No entendía por qué estabas peleando realmente. ¿Y ahora? Ahora veo a mi padre pararse ahí y admitir que se equivocó en algo. Creo que nunca lo había visto hacer eso antes. No de verdad. Jacobo finalmente miró a Mateo. Lo obligaste a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tal vez eso era lo que necesitaba. O tal vez solo es bueno jugando el juego. El tiempo lo dirá. De cualquier forma, quería decir que me alegra que Valeria te tenga como padre. Es muy afortunada. Jacobo le ofreció la mano. Y lamento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta. Mateo estrechó su mano, sorprendido por el gesto. Gracias, Jacobo. Eso en verdad significa mucho. Cuando regresaron al salón, Mateo encontró a María y a Valeria listas para irse. A la salida, pasaron junto a Lorenzo, que todavía estaba entreteniendo a los ejecutivos del grupo Hoffman. Las miradas de ambos hombres se encontraron por un breve momento, y algo tácito pasó entre ellos. No fue perdón, no fue reconciliación, sino entendimiento. Habían trazado sus líneas, habían peleado su guerra y habían llegado a una paz temporal. Eso tendría que ser suficiente. En el auto de camino a casa, Valeria se quedó dormida en el asiento trasero, exhausta por la larga noche. María se estiró y tomó la mano de Mateo. ¿Sabes cuál fue la mejor parte de esta noche? ¿Ver a tu padre retorcerse de coraje? Ella rió suavemente. Bueno, sí, pero también ver a Valeria sentada en esa mesa principal con la cabeza en alto, sabiendo que pertenecía allí, sabiendo que tiene un padre que iría a la guerra por ella. Eso es lo que recordará de todo esto. No la demanda ni los discursos, sino el hecho de que peleaste por ella. Lo volvería a hacer sin dudarlo. Lo sé. Por eso te amo. Condujeron por las calles tranquilas, dejando atrás las luces de la ciudad. Mañana, Mateo regresaría a trabajar a Manufacturas Bustamante, navegando por la complicada y nueva relación con Lorenzo. Habría incómodas reuniones de la junta, tensas comidas familiares y probablemente más conflictos en el futuro. Pero esta noche, habían ganado. Habían demostrado que las acciones tienen consecuencias, que la crueldad no se queda sin respuesta y que, a veces, las personas que subestimas son las que pueden cambiarlo todo. Mientras Mateo cargaba a Valeria hacia el interior de la casa y la acostaba en su cama, notó que se había quedado dormida abrazando el programa de la gala, que incluía una foto de Mateo recibiendo el premio a los fundadores. Él se lo quitó suavemente de las manos y lo puso en su mesa de noche. Ella se movió ligeramente y murmuró: «Te amo, papá». «Yo también te amo, mi amor». «Dulces sueños». Se quedó de pie en la puerta de su habitación por un largo momento, viéndola dormir plácidamente por primera vez en semanas. Cualesquiera que fueran las batallas que les esperaban, esto era lo que importaba. No la empresa, no el dinero, ni siquiera la victoria sobre Lorenzo. Solo esto, una hija que sabía que era amada, que sabía que su padre daría la cara por ella, que nunca volvería a dudar de su valía. Mateo cerró la puerta suavemente y bajó las escaleras, donde María estaba sirviendo 2 copas de vino. Le pasó una, y chocaron las copas en un brindis silencioso. Por la familia, por la justicia, por las batallas duramente peleadas y las victorias bien ganadas, por aprender tu lugar y enseñarle a otros el suyo. Al final, de eso se trataba todo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, den un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.